Y el oficialismo está impulsando en el Congreso de la Nación una nueva ley de movilidad jubilatoria, de manera que los jubilados puedan recomponer los saberes, ¿no? Y de manera automática, Ricardo. Sí, y es un tema remanente y que en más de una oportunidad se da, ¿no? Principalmente por lo que pasa en materia de jubilaciones. En la Argentina siempre ha sido un tema de discusión. Y que en alguna oportunidad, como ocurrió en los últimos años, se logró avanzar en una fórmula previsional. Esta fórmula lo que establecía, entre otras cosas, 3 aumentos anuales. Estos 3 aumentos anuales se daban en el marco de justamente tomar una serie de indicadores de la economía nacional y a partir de allí establecer cuánto es lo que debía o no tiene que cobrar un jubilado en la Argentina. Durante la gestión del gobierno de Cristina Fernández se estableció esa fórmula. Exacto, luego 2008, ¿no es cierto? En 2008. Fue luego modificada por el gobierno de Mauricio Macri a partir del 2016 con una nueva fórmula que estableció un cambio. Con una o con otra, en realidad, los jubilados siempre estuvieron corriendo de atrás, ¿no? Es decir, el sueldo de los jubilados, el haber jubilatorio iba por las escaleras y mientras que la inflación iba, o el costo de vida, claro, en realidad, porque... Lo que pasa es que eso le pasa también a los trabajadores en relación de dependencia, a los que no están en relación de dependencia, digamos, la inflación es tan alta en este país que es difícil competirles, ¿no? Pero además porque el jubilado tiene una canasta básica diferente, sí, al de una familia común. Tenés razón, gastan mucho en medicamentos, por ejemplo. Sí. Entonces, la canasta básica del jubilado, que puede diferir en cuanto a los alimentos, pero se compensa o hasta inclusive aumenta teniendo en cuenta el gasto o el costo de los medicamentos. Durante la gestión anterior del gobierno de Macri, allí hubo un incremento en los medicamentos de manera considerable. Se suspendieron un montón de medicamentos que antes, o se eliminaron que antes eran gratis. El gobierno de la gestión de Cambiemos lo que impuso fue sacarlos de ese vademecum y entonces en definitiva los jubilados se quedaron con menos medicamentos y tuvieron que salir a pagar esos medicamentos o comprarlos con un precio o un valor superior. Bueno, todo esto hizo que esa jubilación que cobraban se les licuaba prácticamente y no tenían posibilidades. Con esta gestión lo que se ha hecho en los últimos tiempos, por lo menos los primeros meses de gobierno, fue anunciar una serie de medicamentos gratis, aquellos que consumen en gran mayoría los jubilados, y a partir de allí han ido tomando medidas como para tratar de restablecer el ingreso o el haber previsional. Pero, claro, evidentemente esto no alcanza porque así están dadas las cosas. Hoy el haber previsional es de, el mínimo, 18.128 pesos con 85 centavos. Es decir, una canasta, digamos, de alrededor de 40.000. De 40.000 pesos que tiene. Por lo tanto, no alcanzan a cubrir el 50%. Esto está dando una pauta de la situación que se vive en el país a partir de estas cuestiones. Bueno, ahora el gobierno nacional está implementando una nueva fórmula, está tratando de implementar una nueva fórmula. La idea es que en el Congreso de la Nación se apruebe esta nueva fórmula, que recién entraría en vigencia el año próximo, Daniela. Bien. No así este año porque el aumento que corresponde al mes de diciembre se va a volver a hacer por decreto. El último incremento fue del 7,5%, con lo cual hasta el momento, desde el punto de vista anual, el aumento ha sido del 28,9%. Teniendo en cuenta que la inflación del año se dice va a estar en el orden del 40%, estamos hablando concretamente de que el próximo aumento tendría que ser superior a un 10% como para mejorar las condiciones, o por lo menos tratar de equiparar la inflación, que no es el poder adquisitivo real, ¿verdad? Claro. Es decir, la posibilidad de poder adquirir cosas. ¿Te muestro una plaquita? Bueno. Dale, ahí está. Las famosas placas del mediodía. Me encantaron. Nueva modalidad o movilidad previsional, ahí está. Se van a tomar en cuenta. ¿Qué se va a tomar en cuenta? A ver. El 70% de esta fórmula va a tener la variación salarial que es el RIPTE. El RIPTE es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estatales. Es decir, se toma este salario y las variaciones que va teniendo a lo largo del año para poder adecuar la fórmula previsional.
Sí. Ese es el 70%, es decir, la mayor incidencia va a tener justamente esta variación salarial. El otro 30% se va a obtener de la recaudación. Esto me parece que es la primera vez que lo veo en una fórmula de movilidad jubilatoria, que se tome en cuenta la recaudación, ¿puede ser? Sí, es la primera vez que se va a aplicar porque entienden que la recaudación va a tener una incidencia importante, ¿no? A partir del año próximo. Eso considera el gobierno. Esperemos que sea así, que les salga una incidencia de esa positiva. Claro, que les reste. y que esto va a afectar positivamente en el ingreso de los jubilados. Habrá pero este es el último dato. Los aumentos van a seguir siendo 3 en el año: marzo, septiembre y diciembre. Fíjate vos, el último dato es importante. En caso supongamos que el 70 de la variación salarial más el 30 de la recaudación no alcancen a cubrir el periodo establecido de 3 meses, por supongamos un trimestre, con el aumento de la inflación, entonces los jubilados van a percibir un bono para poder equiparar o igualar esa inflación. Que Sí, también también va a quedar fijado, digamos, el porcentaje del bono, o cómo será va en a ser esa un ley. monto fijo. Un monto fijo. Ajá. Un monto fijo. Por ejemplo, si en el trimestre A el jubilado cobra tiene un incremento del 10% de su jubilación, pero la inflación es del 12%, Sí. se va a tomar en cuenta ese 2%, se va a hacer una suma promedio y se le va a dar un bono fijo. Ese bono no se va a pagar con el haber previsional mensual, sino que se va a liquidar unos días después. Perfecto. Será a los 10, 15 días. Esa es la idea que tiene el gobierno como para tratar de empezar a ver si puede arreglar las cosas en materia de haberes provisionales. Evidentemente que no ha sido favorecido, por ejemplo, con esta gestión, el sector de los que cobran haberes provisionales medios hacia arriba. Porque acordate que en el primer aumento no los incluyó, Claro. y en el segundo sí los empezó a incluir, en verdad, ¿no? Pero con un incremento menor al de la jubilación mínima. Pero igualmente la jubilación mínima, por más que le des el 7, el 10, el 15, sigue siendo muy baja. ¿Por qué? Porque el problema está en el piso. Claro. No está en el techo, está en el piso. El piso es muy bajo y entonces a partir de allí cualquier aumento del haber previsional siempre va a resultar poco. Muchas gracias, Ricardo. No, por favor. Hacemos una pausa, ahora ya volvemos.